Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan las centrales termoeléctricas? ¿Será que la energía eléctrica se genera por arte de magia? Ven, vamos a averiguarlo juntos. En primer lugar, la energía eléctrica no se genera por arte de magia. Su funcionamiento depende de un ciclo denominado ciclo Rankine, del cual hablaremos el día de hoy. Su principal propósito es transformar el calor en trabajo. El ciclo Rankine pueden ser de dos tipos: ciclo Rankine abierto, es decir, con la descarga de vapor a la atmósfera, como era en el caso de las viejas locomotoras de vapor, que tenían que transportar además del carbón también agua. O también pueden ser ciclo Rankine cerrado, como es el caso de las centrales termoeléctricas, incluidas las centrales de ciclo combinado. Es posible explotar el calor residual de la condensación de vapor, incluso transportándolo a través de una red de calefacción urbana. Fue el ingeniero y físico escocés William John Macquorn Rankine quien en 1840 se dedicó a estudiar las leyes de la termodinámica. En su honor, el ciclo se denomina ciclo Rankine. Cabe decir que el ciclo surge como una mejora del ciclo de Carnot, al buscar tener una mejor relación de trabajo, quiere decir trabajo útil respecto del trabajo total. El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico compuesto por dos transformaciones isoentrópicas y dos transformaciones isobáricas. El proceso de 1 a 2. El fluido de trabajo se bombea de baja a alta presión. Como el fluido es un líquido en esta etapa, la bomba requiere poca energía de entrada. En otras palabras, el proceso de 1 a 2 implica compresión isoentrópica en la bomba. El proceso de 2 a 3. El líquido de alta presión ingresa a una caldera, donde se calienta a presión constante mediante un proceso isobárico por una fuente de calor externa para convertirse en vapor seco saturado. El proceso de 3 a 4. El vapor seco saturado se expande a través de una turbina de vapor, generando energía. Desde un punto de vista termodinámico, esto disminuye la temperatura y la presión. En otras palabras, el proceso de 3 a 4 es una expansión isoentrópica en la turbina. El proceso de 4 a 1. El vapor húmedo ingresa a un condensador, donde se condensa a una presión constante para convertirse en un líquido saturado. El proceso de 4 a 1 es rechazado de calor a presión constante en el condensador. Se trata de un proceso isobárico. El ciclo cuenta con 4 elementos: la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Cabe resaltar que en la bomba el estado siempre va a ser de líquido saturado. En la caldera el estado siempre va a ser de líquido comprimido. Asimismo, en la turbina el estado siempre va a ser de vapor sobrecalentado. Sin embargo, en el condensador puede ir variando el estado, ya sea estado de mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Como primera idealización, la bomba y la turbina son considerados adiabáticos. Quiere decir que no existe intercambio de calor con el entorno. Por lo tanto, no se genera entropía, lo que hace que se maximice la producción de trabajo neto. Otra de las idealizaciones es que la caldera y el condensador son considerados isobáricos. Por lo tanto, se desprecia la pérdida de presión que existe por la fricción. Asimismo, el fluido con el que se trabaja mayormente es agua. Sin embargo, como idealización, esta sustancia siempre debe ser pura. No olvides que en un ciclo real nunca existen pérdidas. Ciclo Rankine real. El ciclo de vapor real difiere al ciclo Rankine ideal como resultado de irreversibilidades de varios componentes. Dos factores principales de irreversibilidad son la fricción de los fluidos y la pérdida de calor. En este diagrama vamos a observar el ciclo real en líneas entrecortadas. La fricción de fluidos causa una gran pérdida de presión en el circuito de la caldera, en el condensador y también en la tubería de baja presión. Debido a la caída de presión por fricción de los fluidos, la presión de la caldera estará a una presión algo menor.
También el vapor tiene que ser transportado a la turbina de vapor a través de las tuberías, lo que también explica una mayor caída de presión. Así que el vapor que llega a la válvula de cierre de la turbina estará a una presión inferior a la de la presión de descarga de la caldera. Y esto se representa aquí, en el punto número 3. La otra razón de irreversibilidad es la pérdida de calor. Esto se da en el transporte y mal funcionamiento de las trampas de vapor. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el análisis de pérdida que diferencian al ciclo ideal del real. Estas diferencias están dadas debido principalmente a la presencia de irreversibilidades, lo cual ocasiona una menor eficiencia respecto a un ideal. No todos los procesos pueden ser controlados de manera precisa. Las principales fuentes de irreversibilidades son pérdidas por fricción. La fricción del fluido provoca caídas de presión en la caldera, el condensador y las diversas tuberías entre los diversos componentes. Para compensar las caídas de presiones, se requiere presiones más altas en el bombeo del agua. También tenemos las pérdidas de calor. Esto se da por el vapor que circula por la tubería y la turbina, perdiendo calor por el trayecto. También tenemos la irreversibilidad en las bombas y turbinas. Esto es porque en las turbinas y bombas en realidad existen variaciones de la entropía entre la entrada y la salida, originando el aumento del trabajo que se debe suministrar a la bomba y una disminución del trabajo entregado por la turbina. Para ajustar más el análisis ideal al funcionamiento real, hay que tener en cuenta los rendimientos adiabáticos de los equipos. En el gráfico B nos menciona que de 1 a 2 hay una comprensión isentrópica en una bomba. De 2 a 3 nos muestra adición de calor a presión constante en una caldera. De 3 a 4, expansión isentrópica en una turbina. Y por último, de 4 a 5, hay un rechazo de calor a presión constante en el condensador. Aplicaciones del ciclo Rankine. El ciclo Rankine se utiliza abundantemente en la industria de generación de energía eléctrica. Para ello se utiliza el agua que debe ser evaporada. Por consiguiente, según el origen de combustible para calentar el agua en la caldera son central eléctrica de biomasa. Se obtiene de la combustión de esta. La biomasa proviene de 3 tipos de residuos: natural, del cultivo y de la intervención directa del hombre. Centrales termoeléctricas. Se obtiene de la combustión de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas natural. En el caso del carbón, este debe ser triturado previamente. Las centrales termosolares. El calor de los rayos solares se recogen en paneles, para luego calentar el agua de la caldera, en el cual está ubicada en una torre. Centrales nucleares. El calor para calentar el agua se consigue por la reacción de fisión de átomos de uranio o de plutonio. Centrales de ciclo combinado, donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de 2 máquinas generadoras, una cuya turbina es alimentada con gas y otra alimentada con vapor. Centrales de ciclo combinado. Hay 2 tipos de ciclos térmicos diferentes que funcionan en una sola central. Para empezar, la central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina, que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para poder producir su combustión. De esta forma se aprovecha la expansión de los gases para hacer rotar las aspas de la turbina, la que a su vez hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes remanentes de la combustión en turbina de gas se llevan a una caldera, que recupera su energía calórica para hervir el agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina, donde al hacer girar sus astas produce electricidad. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se le envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera.
Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. Así, toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores, que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar este ciclo es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor, permite alcanzar los rendimientos más altos que en centrales termoeléctricas convencionales. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a continuar con la optimización del ciclo Rankine. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia del ciclo? Bueno, para poder mejorar el ciclo Rankine podemos realizarlo apoyándonos con la eficiencia térmica. Este depende de dos parámetros y estos son el trabajo neto, que viene a ser el área, y el calor que entra al ciclo, el cual es proporcionado por la caldera. La eficiencia térmica, vemos la fórmula al lado derecho, que es el trabajo neto entre el calor que entra. ¿Qué se realiza? El ciclo Rankine con recalentamiento es la mejora que vamos a realizar para nuestro ciclo. Esta vemos que es un ciclo antiguo del Rankine, que es el normal, que se trabaja normal, que sería de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y 4 a 1, que vienen a ser 4 procesos. Ahora les voy a presentar el ciclo Rankine con optimización. Bueno, sería de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, que vienen a ser ya 6 procesos. En la parte del proceso de 2 a 3, como vemos, se le agrega una turbina, ya no vendría a ser una sola, sino vienen a ser 2. Y en la parte ahí tenemos que es de turbina de alta presión y turbina de baja presión. ¿A qué viene a decir ello? ¿Por qué se le denomina así? Es porque en el proceso en el proceso 2 a 3 entra una presión que viene de la caldera, por eso se le denomina turbina de alta presión. Y como ya el vapor se expande en la turbina 1, baja, ¿no? Entonces, la presión que va desde la turbina 1 a la turbina 2 ya viene a ser baja, por eso se le denomina turbina a baja presión. Bueno, vamos a empezar la explicación, cómo van los procesos. En el proceso 6, el líquido entra un líquido saturado. Después del proceso de 6 a 1, el líquido ya se comprime, por la bomba hace ese proceso de comprimir. Entonces, ese proceso de 6 a 1 se llamaría compresión isoentrópica y esto se quiere decir que es a entropía constante. En el proceso de 1 a 2, entra el líquido comprimido, transforma la sustancia de líquido a vapor y sobrecalienta la sustancia. En el proceso de 2 a 3 es expansión isoentrópica y también es la entropía constante. En el proceso de 3 a 4 se hace un recalentamiento. En el proceso de 4 a 5 es la expansión isoentrópica. Y en el proceso de 5 a 6 pasa de mezcla a líquido saturado y mejora la calidad. Como vemos en el gráfico que se trabaja normal, la calidad es menor. En la calidad, cuando se hace este proceso, mejora la calidad. En conclusión, el área llega a aumentar, por lo tanto la eficiencia térmica mejora notoriamente. Esto se pudo reflejar en los gráficos que vimos anteriormente. Entonces, la eficiencia térmica va a mejorar porque el trabajo neto va a aumentar. Entonces, esta vendría a ser la mejor. Muchas gracias.